Hola chicos, en el día de hoy veremos el nuevo capítulo de Fate Adventure Time, el crossover entre Fate / Stay Night y Hora de Aventura que mezcla espadas, magia, filosofía y un perro que habla. Un saludo muy especial a todos los que me apoyan en la otra plataforma, realmente me ayudan a seguir creando contenido como este con mucho cariño y dedicación. En la descripción les dejo los enlaces a mi Patreon, PayPal y Wattpad, por si desean apoyar el proyecto o leer más de mis fanfics. Y ahora sí, comenzamos. Bajo un cielo sin piedad, con espadas en mi espalda y promesas sin final. Una voz dormida en mí empezó a despertar cuando el mundo nuevo comenzó a cantar. Corre, que el tiempo va a estallar. Ríe, aunque el cielo se quiera quebrar. Entre dulces, magia y fuego ancestral, una espada brilla en la tierra inmortal. Lo absurdo y lo real, la sombra y la amistad. En este mundo de cristal, la verdad se va a forjar con una espada del mañana. Una reina de dulzura con secretos por decir. Un vampiro que recuerda cómo era resistir. Un perro que se estira para proteger su hogar. Y un héroe que aún no aprendió a dudar. Salta que la historia va a girar. Lucha que los miedos no pueden parar. Entre risas, ruinas y un sol sin edad. Una voluntad que no puede callar. La locura y la razón, un futuro sin perdón, se entrelazan bajo el sol y la espada del corazón. La espada del mañana. Incluso si el fin no se encontró, yo aún estoy aquí. Salvar a todos, incluso cuando el mundo ya no existe. Corre, que el tiempo va a estallar. Brilla, aunque el alma se quiera quebrar. Entre coles que no puedes nombrar, la historia volverá a comenzar. Entre el caos y la verdad, la leyenda nacerá. Una espada, una vida y un mundo por cambiar con la espada del mañana. La espada del mañana. Capítulo 2, La espada del fin del mundo. Era un día como cualquier otro en la tierra de Oo. El cielo tenía ese particular tono verde azulado que a veces parecía cambiar con el humor del mundo mismo. Un par de nubes flotaban perezosamente, con formas tan caprichosas que una de ellas tenía la cara de un pato, y otra parecía estar sacando la lengua.
En la distancia, una criatura de mermelada gigante, sí, literalmente hecha de mermelada, corría desbocada entre colinas mientras gritaba frases incoherentes sobre impuestos no pagados y obligaciones cósmicas. Hake, fiel a su estilo, no parecía particularmente impresionado por el panorama. Estaba acostado sobre una roca plana, con la barriga expuesta al sol y una hoja del tamaño de una sombrilla flotando sobre él gracias a una brisa estratégica que parecía trabajar para él. Hermano, ¿seguro que esto es una misión real? Porque más bien suena como uno de esos paseitos tuyos donde terminamos hablando con piedras mágicas o rescatando un cactus que da consejos. Pero Finn no estaba relajado, ni medio distraído. Había algo diferente en su forma de estar allí. No era solo otro paseo raro por los confines de la Tierra. Había una tensión silenciosa en su cuerpo, una energía en sus pasos que lo separaba de la ligereza habitual con la que enfrentaba las aventuras. Estaba de pie frente a unas ruinas. Lo que alguna vez fue una biblioteca de los humanos, ahora era solo un recuerdo muerto, un esqueleto arquitectónico atrapado por la vegetación. Estaba parcialmente hundida en la tierra, como si el mundo quisiera ocultarla. Las raíces de árboles viejos la atravesaban sin piedad, las paredes estaban cubiertas de hongos que brillaban débilmente con luz violeta, y desde el techo medio colapsado, una estatua de piedra con expresión vacía observaba todo como un testigo silente del tiempo. Te lo dije, Hake, dijo Finn, sin apartar los ojos de las estructuras rotas. Marceline mencionó que antes de la guerra de los champiñones, los humanos tenían lugares como este. Lugares enormes donde almacenaban conocimientos. Libros. Reliquias. Arte. Cosas que ni siquiera entendemos del todo. Hake abrió un ojo, curioso pero sin dejar de estirarse. Hermano, en este mundo, todo lo que no tiene ojitos o no se pone a cantar rolas raras ya es súper antiguo. Finn no respondió con una sonrisa como siempre. No lo contradijo ni bromeó. Se limitó a avanzar, esquivando fragmentos de escombros, deteniéndose en seco cuando algo atrajo su atención. Allí, en el rincón más profundo de la ruina, escondida entre estanterías rotas, había una losa de piedra. Estaba encajada como si alguien la hubiese colocado allí a propósito, como si supiera que algún día alguien vendría a verla. La piedra estaba cubierta de musgo endurecido, de polvo milenario y telarañas gruesas que caían como cortinas viejas. Finn se agachó sin dudarlo, y con ambas manos limpió la superficie con cuidado. Lo que apareció ante sus ojos no era una advertencia, ni un grabado simple de una figura decorativa. Era una espada. No una de verdad, sino el dibujo de una. Un grabado perfectamente detallado, incrustado en la piedra como una firma. No era una espada de guerra. No era monstruosa, ni ornamentada. Era fina. Elegante. Precisa. Más parecida a un recuerdo que a un arma. No brillaba, pero algo en ella parecía vibrar con el aire mismo. Y encima del grabado, se leían palabras casi borradas, escritas en un dorado que apenas resistía el paso del tiempo. Donde el cielo se quebró, la espada brilló. Donde la tierra cayó, él no lo hizo. Aquel que no fue rey, ni mago, ni dios. Empuñó la hoja del juicio. Finn sintió una presión repentina en el pecho. Su respiración se detuvo por un segundo. Era como si algo invisible lo hubiera tocado. «Uah», susurró, como si hablar más fuerte pudiera romper el momento. Hake, esta vez sí levantándose, se acercó con expresión confundida. Leyó las líneas en voz baja y resopló. «Bah, otra historia toda dramática. Seguro la inventó alguien que se sentía bien menso». Pero Finn no lo escuchaba. No del todo. Volvió a leer las palabras. Una vez. 2 veces. Cada palabra parecía tener más peso con cada repetición. Como si las frases se conectaran con una parte suya que ni él mismo conocía. Y entonces lo vio. Una línea extra, al pie del grabado. Pequeña, desgastada, pero aún visible. La espada fue empuñada, por un humano. Finn sintió que todo el ruido del mundo se apagaba. No fue un silencio cualquiera. Fue un silencio que tenía significado. Como si algo acabara de cambiar. Un humano, como yo, dijo esas palabras sin darse cuenta de que las había dicho. No era una pregunta dirigida a Hake. Era algo que necesitaba decir en voz alta porque su mente, su corazón y su cuerpo no sabían cómo procesarlo.
Tocó la losa con los dedos, y apenas lo hizo, sintió un leve cosquilleo. Una tibieza tenue, como si la piedra misma hubiera reconocido su presencia. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, sin que él quisiera sentirlo, empezó a pensar. Empezó a compararse. Jake tenía poderes. Podía cambiar su forma, estirarse, convertirse en casi cualquier cosa. Era un milagro ambulante. Marceline era una vampira inmortal. Tocaba instrumentos, podía volar, dominar sombras, manipular su entorno. Una reina de la oscuridad con siglos de historias. La dulce princesa tenía un reino entero a su cargo. Una mente brillante, una inteligencia asombrosa. Era capaz de resolver problemas con solo un par de palabras o una fórmula extraña. Incluso el rey helado, con toda su locura, con toda su tristeza, tenía algo. Tenía poder. Tenía historia. Tenía magia. Y él. Él era Finn. Solo Finn. Un chico con una espada, una mochila y una misión de ser héroe sin saber por qué. Valiente, sí. Persistente, sí. Pero siempre con una sombra detrás de él, una duda constante que nunca se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si no soy suficiente? Y si, al final, ser humano significa no ser nada especial. Y ahora, esa idea, esa creencia que había tenido toda su vida, se rompía. Un humano había empuñado esa espada. No un elegido divino. No un mago de 1000 hechizos. No un monstruo. No un semidios. Un humano. Como él. Finn sintió como una emoción extraña lo atravesaba. No era simple sorpresa. Era algo más grande, más pesado, más importante. Era como si algo en su interior, algo que siempre había estado dormido, se hubiera despertado al fin. Una grieta se abría dentro de él. Pero no era una grieta por la que se escapa algo. Era una por la que algo entraba. Y lo que entró fue esperanza. Jake, dijo con voz baja, pero firme. Quiero encontrar esa espada. Jake lo miró, sorprendido por el cambio en el tono. ¿Por qué? Finn apretó los puños, sus ojos clavados en el grabado. Porque si un humano como yo pudo hacer algo tan increíble, entonces quizás yo también pueda ser un verdadero héroe. Jake dejó de bromear. Por primera vez en ese día, lo miró con respeto, con una chispa de admiración silenciosa. Ya no estaba viendo a un niño que quería una aventura. Estaba viendo a alguien que había encontrado su propósito. Órale, carnal, si vas en serio tras esa espada rompecielos, hay que buscar a alguien que sepa de cosas todas locochonas de tecnología. No. Finn asintió. Y mientras ambos se alejaban, listos para el siguiente paso, la cámara se quedó en la losa. Y por un segundo, solo un segundo, el grabado de la espada pareció latir. Como si su historia aún no hubiera terminado. Como si supiera que su portador aún no había llegado. Como si dijera, silenciosamente, aún no ha terminado. Mientras caminaban alejándose de las ruinas, Finn levantó la vista hacia el cielo. La luz del sol no había cambiado en intensidad. No era más brillante, ni más cálida. Pero sí distinta. Como si algo invisible hubiese girado levemente el mundo, como si algo hubiera escuchado lo que él acababa de decir y respondiera en silencio. Jake, esto no es solo una espada, dijo finalmente, con la voz baja pero firme, mientras avanzaban por el sendero rodeado de árboles retorcidos. Jake, con las manos detrás de la cabeza y su andar despreocupado de siempre, soltó una risa ligera. Otra vez con eso, hermano. Ya hemos encontrado espadas mágicas antes. ¿Te acuerdas de la de fuego, la de sangre, la que cantaba? Sí, me acuerdo, respondió Finn, sin mirarlo. Pero esta es diferente. No es solo mágica. Tiene algo más. Es como si llevara dentro la historia misma. Como si perteneciera a otro mundo. Al mundo que existía antes de todo esto. Jake rodó los ojos, pero por dentro sabía que Finn no estaba exagerando. A veces, su amigo hablaba con un tono distinto, como si por un momento recordara algo que nunca había vivido. Como si una parte de él todavía estuviera buscando algo que se le había perdido sin siquiera saber cuándo. Al llegar al árbol de la casa, Mo estaba en su rincón favorito, sentado frente a su teclado y presionando teclas, como si estuviera en medio de otra de sus misiones retro. Finn se arrodilló frente a él con urgencia en los ojos. No, necesitamos que nos ayudes con algo importante.
¿Es sobre galletas que hablan otra vez? No, intervino Jaque, con un tono más serio esta vez. Buscamos información sobre una espada. Pero no cualquier espada. Esta fue usada hace muchísimo tiempo. Y lo más importante, quien la empuñó era humano. Mo parpadeó. Literalmente. Su pantalla se apagó y encendió varias veces, como si estuviera procesando lo que acababan de decirle. Un humano de hace 1000 años. ¡Uah! Eso es específico. Pero está bien. Tengo acceso a algunos servidores antiguos, de antes de la guerra. Aunque les advierto, muchos están dañados. Algunos están malditos. Y otros, tienen música de ascensor que no se va nunca. Sin más, conectó un cable en su costado, y su rostro fue reemplazado por una serie de líneas de código que se movían con rapidez. Accessing Archives. Humanity Old Core 03. Filtering. Keyboard is Word, Human, Ski, Severed. Match Found. File it 511, Emilla. Un leve zumbido recorrió la sala. La pantalla chispeó. Finn dio un paso más cerca sin darse cuenta. Jaque se cruzó de brazos, en silencio. Mo tembló levemente mientras su voz se volvía más monótona, más robótica. Archivo 511 localizado. Datos dañados. Recuperación incompleta. Por unos segundos fugaces, apareció una imagen. Una figura humana, solitaria. El cuerpo cubierto por un abrigo rojo que ondeaba al viento. Su silueta parecía envuelta en cenizas que brillaban como luz, como si llevara encima restos de una batalla que no había terminado. Y en su mano, una espada. No una espada común. Era como si el amanecer mismo se hubiera forjado en metal. Finn no pudo apartar la vista. Luego, la grabación continuó. Esta vez, con audio. Distorsionado, viejo, pero claramente humano. No puedo salvar a todos. Una pausa. Pero si me detengo, ya no seré yo mismo. Otra imagen parpadeó brevemente. El mismo hombre, de pie en un mundo arrasado. Las ruinas a su alrededor eran irreconocibles, pero flotando en el aire, alrededor suyo, había espadas. Docenas de ellas. Suspendidas, como esperando su señal. Salvar, a todos. Y luego, todo se cortó. Silencio. Finn seguía sin moverse. Tenía el rostro pálido, los ojos fijos en la pantalla apagada. Solo se quedó ahí, quieto. La luz azulada de la pantalla apagada aún parecía reflejarse en sus ojos, como si su mente se negara a soltar lo que acababa de ver. Su pecho subía y bajaba con lentitud, pero sus manos estaban temblando. Ese tipo, murmuró, apenas audible. Estaba solo. La palabra solo le pesó en la lengua como una espada clavada en el corazón. Había visto a muchos héroes en su vida. Valientes, tontos, divertidos. Algunos habían ganado. Otros, no. Pero ese hombre, no era como los demás. Había algo roto en él. Algo hermoso también. Como si toda su alma estuviera ardiendo, no para brillar, sino para proteger a los demás. Aunque lo consumiera por completo. No puedo salvar a todos, repitió en voz baja, como si esas palabras hubieran sido para él. Como si fueran un eco destinado a alcanzarlo 1000 años después. Finn tragó saliva. Jaque, ¿tú viste eso? Jaque asintió lentamente. Ya no estaba sonriendo. Sí. Y no fue un juego. Hermano, eso fue real. Finn apretó los puños con fuerza. No, ¿puedes encontrar de dónde vino ese archivo? Mo sacó una lengua digital de su pantalla y la agitó como si le supiera raro. Solo en parte. El archivo viene de un nodo de memoria muy profundo. Está protegido por una red simbólica que no puedo romper sin ayuda. Pero encontré una nota en los metadatos. Una frase secundaria que parece ser una especie de identificación. Mo parpadeó una vez más. Su cuerpo está hecho de espadas. Finn dejó de respirar por un segundo. Esa frase, le hizo sentir algo. Algo extraño. Como si lo hubiera escuchado antes, en un sueño que ya había olvidado. Jaque se rascó la cabeza, confundido. Eso no fue lo que dijo Marceline una vez, cuando estábamos hablando de esas letras bien raras de canciones viejísimas. Finn se levantó de inmediato, con una decisión ardiente en el rostro. Tenemos que hablar con ella. Jaque suspiró profundamente y comenzó a caminar tras él.
Lo sabía. Esto iba a terminar en un concierto de rock sobrenatural. Salieron al atardecer, sin mirar atrás. El cielo tenía ese color anaranjado que lo hacía parecer un mar de fuego dormido. Detrás de ellos, la pantalla de Mo parpadeó una última vez. Mostró un fragmento más, un cuadro que no logró cargarse por completo. Una figura humana, sola, de pie frente a un mundo que ardía en llamas, con una espada apuntando al cielo como si quisiera cortar el mismo destino. La imagen se desvaneció, pero el eco de esa silueta quedó flotando en el aire como una canción olvidada que se niega a morir. Fue con ese eco en el corazón que partieron hacia las montañas del este. Marceline vivía en una cueva al pie de una montaña de rocas empinadas, en un lugar donde el viento soplaba con fuerza y hacía un ruido extraño al pasar entre las piedras, como si alguien estuviera tratando de decir algo desde hace mucho tiempo. Finn y Jake llegaron cuando el día ya estaba muriendo. El sol se escondía detrás del horizonte, tiñendo el cielo de un color naranja apagado, sucio, como si también estuviera cansado. Las sombras se alargaban entre los árboles y el aire tenía ese olor que uno solo reconoce cuando algo viejo, algo olvidado, está a punto de salir a la luz. Marceline los esperaba sentada en el borde de su cueva, justo al lado de la entrada. Tenía su hacha abajo en las manos y la tocaba con suavidad, como si no estuviera pensando en música, sino en otra cosa. Llevaba puestas unas gafas oscuras, una camiseta con el dibujo de una calavera, y ese gesto indiferente que siempre ponía cuando algo sí le importaba, pero no quería mostrarlo. ¿Qué hacen aquí, amigos del tiempo raro?, dijo, sin dejar de tocar. Finn subió las escaleras de madera sin dudarlo. Necesitamos hablar contigo, dijo con seriedad. Encontramos algo. Algo antiguo. Muy antiguo. Jake, siempre más relajado, agarró una uva flotante del aire y empezó a masticarla. No parecía muy saludable. Viejo como tú, agregó, sin pensar mucho en lo que decía. Marceline levantó una ceja. No parecía ofendida, pero claramente esperaba una mejor introducción. ¿Qué encontraron? ¿Otra tumba que canta? ¿Un DVD maldito? Finn no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un dibujo arrugado que había hecho con sus propias manos. Era una imagen simple, casi infantil, de una piedra con una figura de espada y una frase grabada debajo. Solo unas pocas palabras, empuñada por un humano. Entonces habló. ¿Has oído hablar de una espada que partió el cielo? Marceline dejó de tocar. Sus dedos se detuvieron sobre las cuerdas, como si algo invisible le hubiera congelado las manos. El viento también pareció detenerse, como si el mundo entero hubiera oído esa pregunta y estuviera esperando la respuesta. No se sorprendió. No sonrió. No se burló. Solo recordó. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja. Finn repitió, esta vez más despacio. Una espada de hace 1000 años. Dicen que salvó a todos. Que no pertenecía a un rey, ni a un dios. Solo a un humano. Algunos archivos antiguos la llaman la espada del juicio. Marceline bajó la mirada. No era algo que hacía seguido. Jake tragó saliva. Conocía esa expresión. Era la cara que Marceline ponía cuando hablaban de cosas que todavía le dolían. ¿Lo conociste?, preguntó Finn. Ella no respondió de inmediato. Lo pensó por varios segundos. Más de lo que normalmente tardaba en contestar cualquier cosa. Después se levantó, caminó unos pasos hacia una roca cercana y se sentó. Miraba hacia el horizonte como si allí estuviera viendo algo que los demás no podían ver. El sol ya estaba casi oculto, y por un instante, Marceline parecía más joven. Hace 1000 años, el mundo era muy distinto, comenzó a decir con voz suave. No había magia como la que hay ahora. No tan abierta. Todo era más frío. Más duro. Lo único que sobraba, era guerra. Y fuego. Se hizo un silencio. Luego continuó. En medio de ese mundo, apareció alguien. No era un dios. Tampoco un héroe de cuento. Pero cuando lo veías pelear, sentías que estaba cargando con todo. Como si el peso del mundo fuera suyo y nadie más pudiera ayudarlo. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Finn, cada vez más interesado. Marceline pareció dudar. Tragó saliva. Entonces, con un susurro apenas audible, dijo. El héroe de hierro forjado. Finn y Jake se quedaron quietos. ¿Qué dijiste?,
preguntó Jaque, rompiendo el silencio. Nada, respondió Marceline enseguida, como si quisiera borrar sus propias palabras. Solo lo que decían algunas canciones viejas. Jaque se encogió de hombros y volvió a sentarse con desinterés, pero Finn no se movió. Ese nombre no lo había escuchado nunca. Y sin embargo, le dejó un nudo en el estómago. No era miedo, tampoco admiración. Era más como una punzada extraña en el centro del pecho. Como si su cuerpo, antes que su mente, hubiera reaccionado. El héroe de hierro forjado. Algo dentro de él vibró. Como si una parte de su memoria, uno que no era suya, le estuviera gritando desde muy lejos que no dejara pasar ese nombre. No sabía quién era. Y sin embargo, había algo en él que lo hizo sentirse diferente. Como si, de repente, el aire se hubiera vuelto un poco más denso. Más real. Como si acabara de encenderse una chispa, sin que nadie lo notara. Pero no insistió con eso. No era el momento. Ni el lugar. Sin embargo, su voz salió sola, como si otra parte de él, más curiosa, más decidida, hablara por él. ¿Canciones? ¿Tienes una? Marceline volvió a dudar. Parecía querer decir que no, pero no podía. Así que tomó su hacha, afinó las cuerdas con lentitud, y empezó a tocar. No era como las veces en que lo hacía por diversión o por molestar. Esta vez, la melodía era más lenta. Más profunda. Más triste. Como si cada nota viniera de un recuerdo muy guardado. Uno que aún no sanaba. Y entonces cantó. Donde ardía la tierra y caía el sol, caminó sin corona, sin voz, sin perdón, no por gloria, ni poder, ni temor, sino por salvar al último corazón. De acero su paso, de fuego su ley, sin nombre ni estandarte, ni trono, ni rey. Sus manos sangraban espinas de luz, sus ojos callaban todo lo que fue cruz. La espada que empuña no vino de un dios, nació de un deseo que nunca murió. No pedía victoria, ni paz, ni piedad, solo un instante de humanidad. Y cuando el mundo dejó de creer, cuando el juicio del cielo empezó a llover, él alzó su filo hecho de redención y partió los cielos sin otra razón. No dejó templo, ni estatua, ni flor, solo el eco quemado de un viejo rumor que un humano sin magia ni bendición salvó a un mundo con su convicción. Dicen que duerme en cristal escondido, donde el cielo una vez fue herido. Y cuando el temor se alcie otra vez, la espada elegirá a quien sepa que es fe. Cuando terminó, Finn tenía los ojos abiertos y húmedos. No había parpadeado. Jaque estaba serio. ¿Dónde? Preguntó Finn. ¿Dónde qué? ¿Dónde partió el cielo? Marceline lo miró de frente.
Por un momento, ya no parecía la reina de los vampiros. Tampoco parecía una leyenda. Parecía alguien que había visto demasiado. Alzó la mano, y con los dedos, dibujó en el aire la forma de una montaña alta. En su cima, unos cristales dorados brillaban débilmente bajo la poca luz que quedaba. Dicen, que allí cayó la última estrella. Y que todo lo que quedó, fue sellado en cristal. Finn se levantó sin decir más. Jake lo siguió. Gracias, Marceline, dijo. Ella no contestó. Solo tocó una última nota con suavidad. Uno que no era parte de ninguna canción. Una nota que sonaba como una advertencia. Como si dijera, si lo despiertan, prepárense para lo que venga. Y mientras la música se alejaba con ellos, Phil y Jake partieron. Hacia donde dormía la espada. Hacia donde el pasado aún no se había apagado. El sendero hacia el norte no aparecía en ningún mapa. Ningún cartel lo anunciaba, ninguna señal lo guiaba. Era como si el propio mundo hubiera decidido ignorarlo. La montaña que se alzaba en la distancia no tenía nombre oficial. Nadie la mencionaba con ligereza. No porque estuviera prohibido, sino porque evocaba un tipo de silencio que no nacía del miedo, sino de algo más profundo. Algo parecido al respeto que uno guarda frente a lo que no se comprende del todo. Los pocos que se atrevían a hablar de ella eran los más viejos del mundo. Seres que apenas despertaban de su largo sueño o que solo se comunicaban cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Todos coincidían en una cosa. Nadie subía hasta su cima y regresaba con palabras claras. Pero eso no detuvo a Finn. Finn no tenía miedo. Jake, por el contrario, caminaba con las orejas bajas, su cuerpo más estirado de lo habitual y la voz cargada de sospecha. Veo seguro que esto no es una de esas trampas de brujas locas. Ya sabes, las que convierten héroes en estatuas para decorar sus pasillos mágicos. Finn no contestó. Su mirada seguía al frente, fija en el camino. No dudaba. No titubeaba. Era como si, de alguna forma, supiera que debía estar allí. Como si cada paso que daba le fuera familiar, a pesar de que nunca había puesto un pie en esa montaña. Y es que la montaña era diferente. Las rocas eran blancas, pero no como la nieve ni como el mármol. Eran casi transparentes, como si estuvieran hechas de sal congelada o de algún cristal antiguo que había olvidado cómo brillar. Y sobre sus cabezas, el cielo tenía algo raro. No se movía. No cambiaba. Estaba ahí, inmóvil, sin nubes, sin viento. Como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo encima de ese lugar. Cuando por fin llegaron a la cima, lo vieron. Entre las formaciones rocosas, una grieta natural se abría paso, como una herida en la montaña. Desde allí se extendía un pasillo estrecho, una cueva profunda cuyos muros estaban cubiertos por cristales dorados. No eran joyas comunes. Su luz no parpadeaba. No era reflejo de nada. Brillaban como si estuvieran vivos. Como si tuvieran memoria. Finn avanzó primero, sin decir palabra. Jake lo siguió, a regañadientes, murmurando algo sobre hechizos raros y lugares que no deberían existir. El túnel los condujo a un claro subterráneo. Un espacio abierto, completamente silencioso. No había viento, ni ruidos, ni vibraciones. Era como si el aire mismo hubiera decidido quedarse quieto por respeto a lo que allí dormía. En el centro del claro, descansaba un cristal gigante. No tenía forma puntiaguda ni estaba roto por los extremos. Era liso. Uniforme. Transparente. Brillaba con una luz suave, cálida. Perfecta. No había una sola grieta en su superficie. Parecía haber sido esculpido con una delicadeza imposible de lograr por manos humanas. Como si el tiempo mismo hubiera moldeado su forma con paciencia. Y dentro de ese cristal, yacía alguien. Una figura humana, atrapada en su interior. Estaba de pie, inmóvil, como si el momento exacto en que fue sellado hubiera sido detenido para siempre. Su silueta era clara. Un hombre, alto, envuelto en un abrigo largo que caía como una bandera apagada. No se podía ver su rostro, pero incluso desde afuera, su presencia imponía silencio. Jake dio un paso atrás. Finn se acercó, con los ojos abiertos de par en par, sin poder apartar la vista. Es un humano como yo, murmuró Finn, sintiendo que algo dentro de él acababa de cambiar. Finn se acercó con pasos lentos, como si tuviera miedo de hacer ruido.
El lugar estaba en silencio absoluto, y lo único que rompía la quietud era el leve zumbido que parecía emanar del cristal frente a él. La superficie del cristal no era completamente rígida. Temblaba, apenas perceptible, como si estuviera respirando. Cada vez que Finn se aproximaba, sentía una tibieza en la palma de la mano. No era calor ardiente, sino algo más suave, como el calor que se guarda en una manta vieja o el que sientes al acercarte a una hoguera apagada hace poco. Era familiar. Jake, susurró, sin dejar de mirar. Es él. Dentro del cristal, una figura se mantenía inmóvil. Era más alta que cualquiera de los dos. Su cuerpo estaba cubierto por un abrigo rojo, aunque ahora estaba ennegrecido por una capa de ceniza que parecía haberse quedado pegada a él durante siglos. No se movía. No respiraba. Pero no parecía muerto. Su rostro estaba cubierto por sombras. No se le veían los ojos ni la boca. Pero sus brazos estaban cruzados, firme y tranquilo, como alguien que había terminado una batalla, pero no se permitía bajar la guardia. Y en una de sus manos, sostenía una espada. Pero no era cualquier espada. Finn lo supo apenas la vio. No era como las espadas encantadas de los cuentos, llenas de luces danzantes o exageradas florituras mágicas. Sí tenía adornos, sí era elegante, casi como una joya sagrada, pero nada de eso parecía artificial. Cada línea, cada curva en su guarda dorada, tenía propósito. Tenía historia. Era larga. Firme, o al menos, lo había sido alguna vez. Ahora, su hoja estaba astillada, quebrada en un borde, como si hubiera resistido más batallas de las que el mundo podía contar. Y aún así seguía brillando. No por luz. No por magia. Sino por algo más profundo. Más humano. Lo que realmente la hacía diferente era la sensación que daba. Como si esa espada no hubiera sido creada por dioses ni forjada por hechiceros, sino por alguien que, con todo su corazón, creyó que el mundo necesitaba un símbolo. Como si hubiera sido forjada no con fuego sino con voluntad. Rota pero aún invencible en espíritu. Jake se rascó la cabeza, confundido. Ese tipo no se ve muerto. Solo como si lo hubieran puesto en pausa, dijo con tono bajo, casi con respeto. Finn se acercó un poco más. Levantó la mano y apoyó su palma contra el cristal. En cuanto lo hizo, una corriente leve recorrió su cuerpo, como un cosquilleo. Y entonces, pasó algo. El cristal dio un leve pulso. Un solo latido. No era como el de un corazón humano. Era algo más profundo. Como si el lugar entero hubiera recordado algo. Como si ese cuerpo atrapado estuviera conectado a una historia mucho más grande. El cristal se iluminó por un segundo. No fue un destello fuerte, ni violento. Fue una luz suave, parecida al primer rayo del sol al amanecer. Y entonces, desde dentro del cristal, se escuchó una voz. No era clara, no era fuerte, pero era humana. Una voz rota, seca, como si viniera de muy lejos. Salvar a todos. Finn dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos. El corazón le latía más rápido de lo normal, no por miedo, sino por algo que no sabía explicar. ¿Lo oíste? Le preguntó a Jake, sin dejar de mirar al hombre en el cristal. Jake asintió con expresión seria. Ya no había rastro de humor en su rostro. El cristal volvió a su estado anterior. Volvió al silencio. Pero algo había cambiado. Muy arriba, en el cielo, una sola nube se partió en dos. No hubo trueno. No hubo ráfaga de viento. Solo eso. Como si el mundo, por un instante, hubiera recordado algo importante que había olvidado por mucho tiempo. Había silencio. No el tipo de silencio que uno siente en la noche, cuando todo duerme. Tampoco el de una habitación vacía. Esto era algo diferente. Más profundo. Más real. Como si el mundo entero hubiese dejado de moverse. Como si todo, el cielo, el tiempo, incluso el sonido mismo, hubiera decidido detenerse de golpe y sostener la respiración. No sentía nada. Ni el peso de mi cuerpo, ni el roce del aire, ni la presión del suelo bajo mis pies. No había dirección. No había arriba ni abajo. Solo estar. Existir, pero sin forma. Como si yo mismo fuera una sombra de lo que alguna vez fui. Lo último que vi fue un cristal. Justo antes de que todo desapareciera, una imagen se quedó grabada en mi mente. Un destello dorado.
El resplandor de una espada rota, pero aún firme. Caliburn. Y luego la bomba. Una luz cayendo desde el cielo, tan brillante como el sol y tan cruel como la guerra. Descendía sobre nosotros como si el fin hubiera tomado forma. Después de eso, todo se apagó. No hubo gritos. No hubo fuego. Ni siquiera dolor. Fue como si el tiempo, de pronto, hubiera decidido que yo ya no debía formar parte de su historia. Como si el reloj del mundo dejara de marcar segundos solo para mí. ¿Esto es estar muerto? No lo creo. La muerte, o al menos lo que imaginaba que sería, debería sentirse como un final. Como un punto al final de una oración. Pero esto no es un punto. Es una pausa. Una pausa eterna. Como si me hubiera quedado atrapado en medio de una acción que nunca terminó. Un paso que no alcancé a dar. Una espada que no logré terminar de forjar. Estoy suspendido en algo que no comprendo. Incluso mis pensamientos se mueven lento, como si intentaran avanzar sobre una superficie resbalosa. Todo está quieto. Todo se siente lejano. Y sin embargo los recuerdos siguen aquí. No importa lo profundo que esté este vacío. No importa cuán inmóvil esté el mundo a mi alrededor. Los recuerdos ellos no se detienen. Me siguen. Me alcanzan. Me obligan a recordar quién era. ¿Qué hice? ¿Y por qué terminé aquí? Las llamas lo cubrían todo. Podía verlas devorando edificios, calles, casas, una ciudad entera. Fuyuki. Tokio. No importaba el nombre en ese momento. Todo se deshacía en el mismo calor abrasador. Las estructuras se desplomaban una tras otra, como si la tierra ya no pudiera soportar más. Como si suplicara que, por una vez, alguien eligiera algo distinto a la destrucción. Los gritos llegaban de todas partes. Gente inocente. Civiles. Niños. Incluso soldados que nunca pidieron estar allí. No eran culpables de nada. Solo estaban atrapados en medio de una decisión tomada por hombres que jamás se ensuciaron las manos, que nunca pisaron el campo de batalla, que firmaron sentencias de muerte desde oficinas frías y lejanas. Y yo estaba allí, de rodillas, respirando polvo y humo. Sintiendo como el suelo temblaba bajo mis pies. Intentando hacer lo único que todavía podía. Forjar una espada. No con hierro. No con fuego. Con lo que me quedaba del alma. Caliburn. La espada de la selección. No un arma para conquistar ni para aplastar naciones. Era una espada para elegir. Para decidir quién ser incluso en el peor de los finales. Recuerdo con precisión el momento en que mi cuerpo ya no pudo más. En que el calor me envolvió por completo, haciéndome pensar que ese sería mi último aliento. La luz del incendio se volvió más intensa, hasta volverse blanca, cegadora y luego, algo más. Cristal. Y entonces lo sentí. No era Alaya. Tampoco Gaia. No era una voz ni un mandato. No era algo que pudiera nombrar con certeza. Era algo viejo. Desordenado. Una distorsión viva, como si el mismo universo hubiera abierto los ojos por primera vez en 1000 años. Golp. No me habló. No me juzgó. Ni siquiera me miró, si es que esa cosa podía ver. Solo me tomó, como si fuera una pieza que alguien quería conservar. Como si mi cuerpo, quemado, derrotado, inútil, mereciera ser guardado. No por piedad. Ni siquiera por respeto. Como un fósil. Como un recuerdo congelado del día en que alguien intentó, desesperadamente, cambiar algo. ¿Por qué lo hizo? No tengo una respuesta. Quizá porque dejarme morir habría sido demasiado fácil. O quizá porque alguien, en algún lugar, necesitaba recordar que hubo un momento en el que quise salvarlos a todos. Incluso si fracasé. He soñado muchas veces con el sonido de espadas chocando. No era solo un recuerdo. Era como si el metal estuviera dentro de mí. Como si mis propias manos se hubieran convertido en acero, una y otra vez. Recordé cada pelea. Cada error que cometí. Cada persona que intenté salvar y no lo logré. Una y otra vez. Y sin embargo, no desaparecí. No me borré del mundo. No me rendí. Estoy aquí. Todavía. ¿Por qué? No debería estarlo. No después de tanto. No después de todo lo que fallé. Pero hay una respuesta. No es larga. No es complicada. Solo duele. Porque esto aún no ha terminado. Y justo cuando esa idea toma forma, algo cambia.
Al principio es apenas una chispa, una vibración, un pequeño roce en el aire, como si algo o alguien intentara alcanzarme desde muy, muy lejos. No sé qué quiere decir. No entiendo sus palabras. Pero las siento. No con la mente, sino con todo mi ser. Como si me llamaran desde un lugar que había olvidado, pero al que siempre he pertenecido. Es solo una frase. Un verso. Algo antiguo. Algo que una vez prometí, y que nunca cumplí. Una frase que no debería tener sentido. Y sin embargo, en cuanto la escucho, todo cambia. Mi cuerpo está hecho de espadas. Mis ojos se abren de golpe, si es que alguna vez estuvieron cerrados. Y por primera vez en lo que parecen 1000 años, siento calor. Calor real. Como si el mundo me recordara que todavía existo. Como si algo, allá afuera, me estuviera esperando. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo cálido que se mezclaba con pinceladas lilas, como si el mundo estuviera a punto de dormirse en paz. La luz acariciaba los árboles altos y se deslizaba por las rocas de la montaña, cubriendo todo con una capa suave y melancólica. Las nubes, lentas, parecían moverse con cuidado, flotando en lo alto como si no quisieran interrumpir la escena. Casi como si también estuvieran observando. En medio del claro, donde la hierba crecía un poco más alta y el aire era más silencioso que en cualquier otro lugar del bosque, se encontraba el cristal. Alto, firme, extraño. Como una herida en el paisaje. No pertenecía allí. No por su forma, ni por su tamaño. Sino por la sensación que provocaba. Una presencia demasiado grande para un mundo que había aprendido a vivir sin héroes. Jake estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro serio y los ojos entrecerrados por el cansancio y la duda. «Llevamos aquí horas, carnal», dijo finalmente, rompiendo el silencio que había flotado entre ellos desde que llegaron. Y el tipo no se ha movido ni un pelo. La espada que sostiene está hecha trizas, mira esas grietas. Parece que se va a desmoronar con solo mirarla. Finn no respondió. Permanecía arrodillado frente al cristal, como si estuviera frente a una tumba. Como si algo dentro de él no le permitiera alejarse. Observaba con atención a la figura encerrada en su interior. Era un hombre de capa roja, los brazos cruzados sobre el pecho, una espada rota aún en su mano. El filo estaba astillado, agrietado, como si hubiera enfrentado más batallas de las que el mundo podía imaginar. Pero lo que atrapaba por completo la mirada de Finn no era la espada. Era el rostro de aquel hombre. No era la expresión de un rey que había perdido su corona. Ni la de un mago que había fallado un hechizo. Tampoco tenía el aire arrogante de los guerreros legendarios de las historias antiguas. Era solo un humano, con el rostro marcado por el cansancio. Pero también por una firmeza inquebrantable. Una mezcla de dolor, orgullo y soledad que pesaba incluso a través del cristal. Jake chasqueó los dedos, intentando devolver a su hermano al presente. Tal vez está muerto, murmuró, sin la seguridad de siempre. Tal vez está mejor así. Finn apretó la mandíbula. Algo en sus ojos brilló. Tal vez rabia. Tal vez tristeza. O tal vez, algo que aún no podía entender del todo. No. Jake parpadeó, sorprendido por la firmeza en su voz. ¿No qué? Finn se levantó lentamente. No desvió la mirada ni por un segundo. Caminó hacia el cristal con paso firme, como si hubiera tomado una decisión que no podía revertirse. Aunque la espada esté destruida, dijo, con voz baja pero decidida, no puedo permitir que un héroe que quiso salvar a todos se quede solo. Jake suspiró, rascándose la cabeza. Hermano. No. Escúchame. Finn se detuvo frente al cristal. Apoyó la mano sobre la superficie fría y dura. Y por un momento, pensó que sentía algo del otro lado. No calor. No energía. Sino presencia. Él fue un humano. Como yo, dijo, sin apartar la mano. Y también alguien que no se rindió. Jake bajó la mirada. ¿Y si despierta siendo peligroso? Finn respondió sin dudar, sin apartar los ojos del rostro dormido del guerrero. Entonces lo enfrentaré. Y de nuevo, el silencio regresó. Un viento suave recorrió las copas de los árboles. Las hojas se agitaron como susurrando entre ellas. Desde algún lugar alto, una vez solitaria cantó 3 notas tristes. Finn cerró los ojos. No sabía por qué hacía esto. No sabía de dónde venía ese impulso que le latía en el pecho con tanta fuerza.
Pero sí sabía que tenía que hacerlo. Que no podía alejarse. Que no podía dejarlo allí. Y entonces, como si las palabras se formaran solas en su interior, habló. Su cuerpo está hecho de espadas. Fue en ese instante cuando todo cambió. No de forma ruidosa o dramática. No con una explosión, ni con gritos ni luces cegadoras. Solo sucedió. Como si el aire mismo se diera cuenta de que algo estaba a punto de revelarse. El mundo pareció detenerse. O más bien, dar un paso al costado. Como si dejara espacio para que otra realidad se colara por una grieta invisible. Y entonces, ocurrió. Durante un parpadeo que se sintió como una eternidad, Finn lo vio. No con los ojos del cuerpo, sino con algo más profundo. Como si su mente, su corazón y su alma hubieran sido arrastrados a otro lugar. Un lugar imposible. Infinito. Un campo que se extendía hasta donde la vista no podía alcanzar, cubierto por espadas. Miles, quizás millones, todas distintas entre sí. Algunas rectas, otras curvas. Algunas pesadas, otras ligeras. Había espadas enormes como torres, y otras tan delgadas que casi parecían agujas. Estaban clavadas en la tierra como si fueran lápidas, como si cada una guardara el silencio de un guerrero que ya no estaba. No brillaban como en los cuentos, ni parecían nuevas. Muchas estaban oxidadas, otras rotas, otras llenas de marcas. Pero todas tenían algo en común. Una historia. Cada una, sin excepción, era testigo de algo. Y sobre todo, todas estaban quietas y a la vez, no. Porque aunque no soplaba ningún viento, Finn sentía que ese mundo respiraba. Que cada espada, cada sombra, cada centímetro de esa tierra roja como la sangre, se movía con vida propia. Y en la parte más alta de aquel lugar, sobre una colina solitaria, estaba él, el hombre del cristal. Ya no encerrado. Ya no inmóvil. Estaba de pie, erguido con la espalda recta, mirando al horizonte con la calma de quien ha pasado demasiado tiempo en silencio. Rodeado por un océano de filos, parecía una estatua de carne y acero. No como un rey, ni como un salvador, sino como alguien que había visto más de lo que cualquiera podría soportar, y aún así seguía en pie. No dijo nada. No se movió. Pero Finn lo sintió. Sintió que ese mundo era real. No una ilusión, no un truco de su mente, sino algo que realmente existía. Un lugar que lo había tocado. Que lo había dejado entrar, aunque fuera por un instante. Y entonces, sin ningún aviso previo, Finn volvió a la realidad. Todo ocurrió en un instante. Un sonido agudo, seco y definitivo cortó el aire, como si hubiera partido el silencio en dos. Crack. El cristal reaccionó de inmediato. Vibró, como si algo muy antiguo despertara dentro de él, y una serie de grietas comenzaron a expandirse desde donde la mano de Finn lo tocaba. No eran grietas normales. Eran delgadas líneas de luz dorada, como si la piedra estuviera llena de una energía que al fin encontraba la forma de escapar. Jake, que hasta ese momento observaba con desconcierto, dio un paso atrás al ver cómo brillaba el cristal. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó, su voz cargada de confusión y alerta. Incluso Finn retrocedió, con los ojos clavados en la superficie que ya no parecía sólida. El brillo se intensificó. Pero no era fuego. No era calor. Era algo completamente distinto. El cristal no ardía, recordaba. Como si algo dentro de él comenzara a despertar, los engranajes invisibles del tiempo, aquellos que durante siglos habían estado detenidos, empezaron a girar nuevamente, como si una historia interrumpida intentara continuar desde donde fue sellada. Desde lo profundo de la estructura, se escuchó un rugido apagado, antiguo. No era un grito de furia, sino un eco que venía desde el pasado. Algo estaba saliendo. Algo estaba regresando. Y entonces sucedió. El cristal se rompió. Pero no explotó. No se hizo añicos con violencia. Lo que ocurrió fue mucho más extraño. La superficie se abrió con delicadeza. Como si fuera el capullo de una flor que finalmente florecía después de años de espera. Las piezas rotas no cayeron al suelo. Quedaron suspendidas en el aire, flotando en silencio, como si el tiempo mismo las sostuviera. En medio de esos fragmentos, desde lo más profundo del corazón del cristal, una figura cayó de rodillas. El mundo volvió. No como una explosión. No como un grito. Sino como un simple acto de respirar.
Un aire que llenó mis pulmones sin permiso. Un reflejo automático que me sacó de la nada en la que había estado. No recordaba haberlo hecho. No recordaba cuándo fue la última vez que respiré. Pero lo hice. Y con ello, regresé. Mis rodillas se desplomaron contra el suelo con un golpe seco. Y no fue una ilusión. No era un sueño. Era tierra verdadera. El suelo bajo mí era firme. Rudo. Vivo. Sentí su textura áspera contra la piel, el leve calor que absorbía del ambiente. Cada partícula parecía estar ahí para decirme que esto no era una alucinación. Estaba despierto. Inhalé profundo. Y el aire me quemó como fuego. Cada fibra de mis costillas crujió como si se hubieran mantenido selladas durante siglos. Como si todo mi cuerpo estuviera negándose a aceptar que aún tenía derecho a estar de pie. Mis ojos se abrieron lentamente. La luz me golpeó con fuerza. Era natural, vibrante, demasiado pura para lo que recordaba del mundo anterior. Los colores no eran los mismos. Ya no existía el gris apagado de las ruinas, ni el polvo cubriéndolo todo. Frente a mí había árboles que crecían con formas extrañas, retorcidas y exageradas, como si la lógica no se aplicara a ellos. Y allá a lo lejos, una montaña brillaba con una calidez persistente, como si respirara. Y entonces los vi. Dos figuras me observaban desde muy cerca. La primera era un chico joven, rubio, de rostro sencillo y ojos grandes. Llevaba puesta una ropa azul extraña y un gorro con lo que parecían orejas de oso blanco. Me miraba como si acabara de ver algo sagrado. Como si me conociera. Como si mi existencia fuera algo que él ya esperaba. Y junto a él, un perro flotando en el aire. Un perro amarillo. Con brazos largos. Y hablaba. «Woa, carnal, ¿de verdad lo despertaste?» Tardé unos segundos en reaccionar. Mi mente estaba atrapada entre lo que veía y lo que creía posible. Finalmente, mi garganta se forzó a emitir palabras. «¿El perro habla?» El animal ladeó la cabeza, casi ofendido. «Ah, caray. ¿Nunca topaste magia con patas que echa rollo?» «Pues agárrate, carnal, esto es oro». Pasé la mano por mi frente. No era sudor por el calor. Era el sudor que viene con el desconcierto, con el colapso de todo lo que uno considera normal. ¿Dónde estoy?, logré preguntar, con una voz baja, ronca, que no parecía mía. El chico dio un paso hacia mí. Sin miedo. Sin dudas. Estás en la tierra de Oro. Y bueno, nadie sabe con exactitud qué año es. Pero seguro que ha pasado mucho tiempo desde lo que tú recuerdes. Oro. Esa palabra no me decía nada. No encajaba con ninguna coordenada, país, región o mapa mental que yo pudiera recordar. Pero el tono era diferente. No había amenazas. No había urgencias. No había guerra. Miré mis propias manos. Temblaban. Aún llevaba puesto el abrigo rojo que me había acompañado en tantas batallas. Aunque ahora estaba sucio, ennegrecido, marcado por la historia que había vivido y las heridas que había olvidado contar. Todo mi cuerpo dolía. Pero dolía de una manera real, humana. No como una memoria, sino como prueba de que todavía estaba vivo. Y eso no tenía ningún sentido. Mi garganta aún ardía cuando solté la siguiente pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Y, casi como un reflejo, añadí. ¿Dónde está la bomba? El recuerdo era tan vívido que dolía. ¿La guerra? ¿Los civiles? Pregunté, buscando algo, cualquier señal, de que lo que había hecho había servido para algo. El chico no mostró miedo en su rostro. Solo una calma firme, como si hubiera escuchado cosas más raras antes. No hay bomba, dijo con sinceridad. No hay guerra. El perro flotante, Jaque, así lo llamaría después, murmuró desde un costado. Bueno, sí hay sus bronquitas con reinas medio loquitas hechas de chicle, pero nada apocalíptico, me explico, carnal. El chico estiró la mano hacia mí. Una presentación simple. Yo soy Finn. Él es Jaque. Y tú eres el héroe de hierro forjado, ¿cierto? Esa última frase me congeló. No por lo épica. No por lo heroica. Sino porque yo nunca la pedí. Ese título no era mío. No lo busqué. No me lo gané con orgullo. Me fue impuesto por las circunstancias. Bajé la mirada, sintiendo el peso de todas esas decisiones. Yo solo traté de salvar a todos. Finn no se rió. No me felicitó.
Solo asintió, con una expresión tranquila, casi solemne. Como si ya lo supiera. Entonces te despertamos justo a tiempo. Las palabras flotaron en el aire como polvo suspendido en una habitación silenciosa. No eran una orden, ni una súplica, ni siquiera un grito. Solo estaban ahí. Y, aunque no lo entendía del todo, por un instante creí en ellas. Creí que podía hacerlo. Creí que, de algún modo, todo aquello que había quedado atrás, la promesa que me arrastró hasta la muerte, el fuego que me quemó los sueños, la espada que no pude soltar, el dolor que ya era parte de mí, había quedado sellado junto con ese cristal. Por un momento, pensé que había despertado en otro lugar. Uno donde ya no era necesario luchar. Uno donde podía simplemente, seguir. Pero la realidad nunca tarda demasiado en regresar. No importa cuán fuerte sea la esperanza, siempre hay un peso que la arrastra de vuelta al suelo. Y mi cuerpo se encargó de recordármelo. Primero fueron las rodillas. Cayeron sin aviso, como si alguien hubiese cortado los hilos que me sostenían. Luego, la vista se nubló, y el mundo se volvió una mezcla de luces sin forma ni dirección. El corazón golpeaba tan fuerte dentro de mi pecho que sentía cada latido como una grieta rompiéndose, como si algo frágil se estuviera astillando desde dentro. ¡Ay, carnal, esto ya valió queso! Está colapsando. Gritó una voz que no reconocí al principio, pero que luego sentí cerca, demasiado cerca para ignorarla. Alguien me sostuvo antes de que cayera por completo. Brazos pequeños. Jóvenes. Humanos. Fin. Ese niño que había tocado el cristal sin dudarlo, que había hablado con palabras que no entendía, pero que aún así me despertaron. Fue él quien impidió que mi cuerpo se estrellara contra el suelo. Jaque, esa extraña criatura que hablaba como humano y se estiraba como si el mundo no tuviera reglas para él, envolvió mi espalda como si fuera una almohada cálida, blanda protectora. No te me caigas, carnal. Ya te agarramos. Dijo. Pero yo no podía contestar. Ni una palabra. La lengua me pesaba, los pensamientos estaban sueltos, girando sin rumbo. Era como si hubiera vuelto a nacer, pero con las cicatrices de toda una vida marcada en la piel. Sabía que no era solo cansancio físico. No era solo el tiempo que había pasado encerrado, sin respirar, sin moverse, sin sentir. Era otra cosa. Mi cuerpo había estado suspendido por quién sabe cuánto 1000 años. Tal vez más. Y ahora, al volver, todo lo que me mantenía en pie se deshacía. No importaba cuánta magia intentara invocar, cuántas veces hubiese reforzado mis músculos para seguir adelante en el pasado. Esto era distinto. Esto era el peso del tiempo. Como si el mundo me estuviera castigando por regresar. Como si la historia que ya había terminado se negara a aceptar que yo aún tenía algo que decir. Aún así, hice el esfuerzo de abrir los ojos una última vez. Solo quería ver. Entender. Saber si todo esto era real. Y lo vi. El cielo sobre mí no era rojo, como el de mi mundo quebrado. No era gris, como los restos humeantes de una ciudad condenada. Era azul. Puro. Brillante. Amplio. Y por primera vez, en siglos, sentí algo que dolió más que cualquier herida. Pensé, con la certeza silenciosa de quien ha perdido su lugar. Este mundo ya no me necesita. Y entonces, sin poder resistirme más, la oscuridad me abrazó. Y yo no tuve fuerzas para rechazarla.